Hola a todos, ciao a tutti, bienvenidos a un nuevo video, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada, agradecerles a todos por sus mensajes tan bonitos, por su apoyo, por hacer parte de nuestro pedacito de mundo. Muchísimas gracias. Bueno, como habrán podido ver en el título, el tema del video del día de hoy no es un tema tan agradable, pero que me pareció justo tocar porque, bueno, la vida quiso que las cosas se presentaran así. No pensé que me tocara hablar de este tema, la verdad, en los videos. No, cuando arranqué el canal en mayo, en ningún momento pensé que me iba a tocar hablar de esto, pero ahorita me parece correcto que ustedes sepan un poquito para que ustedes sepan de dónde viene Shirley. Para yo poder explicar, mi padre biológico murió este año 2021 a raíz de toda esa situación que ustedes saben que se está presentando a nivel mundial por este bicho que está destruyendo vidas, familias. Bueno, él murió por causa de esto hace poquísimos meses, un par de meses, y me venía como preparando para hablarles a ustedes de esto, porque yo dije, bueno, si se presentó es por algo, y pues me parece justo que ustedes sepan un poquito de mí, de mi infancia, porque la infancia es como la base de una persona. El tema es, como lo dice el título, que mi papá murió y yo no alcancé a decirle que lo había perdonado. ¿Por qué? Para yo decirles, explicarles el porqué de esta situación, me toca ir 35, 36 años atrás para hablarles un poquito de mi infancia. Yo nací de una pareja de padres muy jóvenes. Mi mamá tenía 18, mi papá tenía 17, que se separaron cuando nosotros estábamos muy pequeños. Éramos dos hermanos, mi hermanito, que en paz descanse, que era un año y medio menor que yo, y pues yo, la mujer, éramos la parejita. Y cuando ellos se separan, lo digo por mí, lo digo por mi experiencia de cómo yo lo viví, de cómo lo he sentido. Me sentí siempre abandonada. Mi padre se separó de mi mamá, se fue, nos dejó y nunca más, digamos, se volvió a ocupar de nosotros. Lo vimos pocas veces en la vida, o sea, en persona lo vimos pocas veces en la vida, y digamos que eso hizo que nosotros, mi hermanito y yo tuvimos una infancia muy difícil, muy dura, pasamos muchas necesidades, muchísimas necesidades. Mi gente, yo quiero que sepan que este video o el hecho de hablar de mi infancia, de mi vida, no es para juzgar a nadie, no es para juzgar a mis padres, porque yo ya esa etapa, digámoslo así, la pasé. Yo ya perdoné durante mucho tiempo, lo admito, lo reconozco. Sentía mucho rencor hacia mi papá, porque en cierta forma lo culpaba también de la muerte, digamos así, de mi hermanito, del camino que él cogió, y bueno, muchas otras cosas. Sufrí durante mucho tiempo el haber crecido como sin amor, sin afecto. Ay Dios. Ustedes saben que yo soy muy sensible, y por eso mismo venía pensando tanto rato de hablar de este tema, precisamente porque para mí es muy difícil hablar de eso, hablar de estos temas. Pero nosotros crecimos con mi hermanito pasando muchas necesidades. La infancia que yo recuerdo es una infancia de estar, como se dice en Colombia, del timbo al tambo. Es como estar un día aquí, una semana con la abuela, otra semana con la tía, otra semana con una señora que ni conocíamos, y así pasar de un lado al otro, de un lado al otro. Esa fue mi infancia. Yo tengo recuerdos muy,
yo tengo recuerdos muy claros desde que estaba muy pequeñita, de ese tipo de cosas, de estar siempre de aquí para allá y de allá para acá. Eh, Tengo recuerdos de un papá que maltrataba a mi mamá físicamente, y después, bueno, fuimos creciendo un poquito. Mi mamá consiguió otra persona, pero fue un buen tiempo que nos tocó vivir solos. Durante un periodo bastante largo, me acuerdo que muy alejados incluso de la familia. Bueno, en sí familia paterna, pues yo nunca, pues no tuve, digámoslo así, al menos presente. Los veíamos muy esporádicamente así, pero fue muy pocas veces, digámoslo. Y por un periodo, cuando éramos pequeños, muy pequeños, también fuimos muy alejados, incluso de la familia materna. Entonces recuerdo una infancia muy sola, muy triste. muy, muy falta de afecto, digámoslo así. Yo recuerdo con mucha alegría y mucho agradecimiento, sobre todo mucha gratitud, como a esas vecinas que siempre estaban ahí pendientes de nosotros, que nos cuidaban, que nos daban un platico de comida. Eso yo lo recuerdo muchísimo. Recuerdo perfectamente cada una de esas personas, sus nombres, sus caras, todo, todos los... Con decirles que yo recuerdo incluso hasta como el perfume de las comidas que ellos nos daban. Nosotros pasamos gran parte de la niñez, cuando éramos muy pequeñitos, con mi hermanito en Chigorodo, en un barrio que le llaman un barrio de invasión. Y ahí vivía, era una piecita de madera, donde en una sola piecita estaba todo, estaba la cocina, estaba la cama, estaba todo. Y me acuerdo que detrás de la casa de nosotros vivía una señora que ella le llamaban la loca Carmen. Y yo nunca olvido la cara de esa señora, porque ella decían que no quería a los niños, pero ella a mí me quería mucho, ella a mí me cogió mucho cariño. Yo me acuerdo que ella me llevaba para la casa de ella y me hacía un arroz y con un huevo revuelto, que yo no sé, yo siempre recuerdo el perfume de esa comida que ella me daba. Y me acuerdo que ella me ponía que le acariciara la cabeza, que le acariciara el cabello. Y yo no sé por qué, yo tengo todas esas imágenes, esos recuerdos, yo los tengo grabados. Recuerdo otra señora que nos daba lo que ellos eran cristianos, por eso yo desde muy pequeña empecé a asistir a iglesias cristianas. Y ella nos daba hacían como una mazamorra que le dicen allá en Colombia, que hacen como de arroz con plátano maduro. Yo me acuerdo de eso que ella nos daba. Y otra vecina, también me acuerdo, muy pobres, tenían 4 hijos y sin embargo nosotros ahí cabíamos con ellos en la mesa, y muchas veces solamente tenían para comer arroz y café. De eso me acuerdo perfectamente. Y ellos de eso nos daban un poquito también a nosotros, a mi hermanito y a mí, o al menos a mí. Mi hermanito pues siempre estaba callejeando, 2 niños solos en una casa de 5 añitos, de 3 años y medio. ¿Qué hacen? De 6 añitos, de 4, porque eso fue más o menos en ese periodo cuando yo tenía como entre 5 o 6 añitos. Y entonces él cogió la calle, como se dice. Mi mamá se la pasaba, le tocó empezar a trabajar. Me acuerdo que trabajaba en una panadería y salía desde la casa como desde las 4 y media de la mañana, y llegaba como a las 11 de la noche. Y ese tipo de recuerdos tengo yo. Mi papá se fue. mm, yo digo, padre es el que está pendiente de que sus hijos necesitan un bocado de comida, de que sus hijos necesitan las cosas para estudiar, de que sus hijos se visten, de que sus hijos se llega a una Navidad y,
y tal vez sus hijos son los únicos que van a pasar sin un regalo. Entonces, para mí eso es un padre. Para mí un padre es el que reconoce a sus hijos dándoles incluso un apellido. Yo no tengo el apellido de mi padre biológico, porque digamos que nunca se preocupó por eso. Yo tengo solamente los apellidos de mi mamá. Y así fue como pasó la infancia de nosotros. Así crecimos, así fuimos llegando ya a la adolescencia. Yo no tuve, digámoslo así, muchas oportunidades o muchos recursos, digámoslo así, mucho apoyo, por ejemplo, para estudiar. Yo el curso que hice en el SENA de auxiliar de enfermería es porque ustedes saben que el SENA es gratuito, porque es el Servicio Nacional de Aprendizaje, o sea, es del Estado, es gratuito. Ese es el estudio, el título que yo tengo. Por otro lado, pues en mi región en ese momento era muy difícil, digamos, no había universidades. En mi región es lejos de Medellín, entonces en ese momento, en esa época ya no habían universidades. Entonces era muy difícil, digamos que estudiaban las personas que tenían los recursos para que sus padres los mandaran a Medellín a vivir allá, les pagaran allá un hospedaje, el estudio, transporte, todo, o sea, era muy costoso. Y digamos que todo eso, digamos que bloqueó un poquito no muchísimo, el hecho de que yo pudiera como capacitarme, salir adelante. Por eso yo hoy en día me preocupo tanto por mis hijos, de que estudien, de que salgan adelante. Yo les digo a ellos, la herencia más grande que yo les puedo dejar a ustedes no son cosas, no son propiedades, es el estudio. Es el estudio, que ustedes aprendan a valerse por sí mismos, y que el estudio abre muchas puertas. Y bueno, entonces esa fue nuestra infancia sin un papá. Vuelvo y les digo, o sea, yo no juzgo el hecho de que ellos se hubieran separado, pero sí el hecho de que nos hubiera abandonado. ¿Por qué razón yo no alcancé a decirle a él que lo había perdonado? La última vez que yo lo vi a él en persona fue en el 2015, si no estoy mal, o 2014 o 2015. No, 2015. Que él llegó de Venezuela con su familia, él se volvió a casar, tuvo otros 2 hijos, yo tengo 2 medios hermanos, y él llegó de allá de Venezuela con su familia. Para esa época nos habíamos vuelto a tener contacto telefónico. No me acuerdo cómo, no me acuerdo cómo fue que se dio, cómo consiguió él mi número, no recuerdo cómo en este momento, cómo fue que logramos, después de muchos años de estar incomunicados, que incluso cuando mi hermanito murió, él se dio cuenta ya cuando habían pasado como 3 años de la muerte de mi hermanito. Entonces cuando él quiso volver a Medellín, yo pues digamos así, yo lo vi como una oportunidad para sanar, digámoslo así, como para restablecer una relación con él, restablecer como esos lazos de padre e hija. Yo lo vi así. Por otro lado, yo quería como aferrarme a la idea vi como un nexo el hecho de que, digamos, yo heredé el arte, digamos, de la pintura, porque ustedes saben que me gusta pintar, y él también pintaba, y pintaba pues bonito, más que todo paisajes y eso, pero pintaba bonito. Entonces yo como que heredé eso de él. Entonces yo en esa época tenía como ganas de colocar una galería pues para vender cuadros y esto, y yo dije, bueno, puede ser la oportunidad para que con él empecemos. Él llegó en muy malas condiciones económicas a Medellín. Yo, dentro de lo que pude, traté de ayudarlos, pues porque también como que me enternecí, digámoslo así, por la ilusión de mis hermanos y todo esto.
Em, para resumirle la historia, el hecho fue que él llegó a Medellín con su familia. Yo lo apoyé, lo recibimos, les ayudé bastante. Y pasó que él tenía una forma muy rara, muy extraña de vivir la vida. Y digamos que como que no le importaba quedarle mal a la gente. Yo había hecho una inversión con un dinero que tenía de mi sobrino, un dinero que ni siquiera era mío. Y yo había hecho una inversión para montar ese negocio, para surtir ese negocio con él. El hecho fue que él decidió irse hacia la costa, donde estaba la familia pues, de la señora de él, de la mamá de los otros hijos. Y él a mí me dijo que se iba a ir solamente por una semana, que iban solamente ahí porque ella quería pasar el Día de la Madre con su madre allá y esto, y que ellos volvían. ¿Qué pasó? Que vaya sorpresa, después de una semana no regresaban, no regresaban. Y cuando yo fui a ver las cosas donde supuestamente las habían dejado guardadas o donde debían estar, las cosas no estaban, todo el surtido, eh, casi todo ese surtido él se lo llevó, digámoslo así. Entonces, en pocas palabras, digamos como que cogió abusivamente todo eso y se lo llevó. A mí la verdad me dolió muchísimo porque él sabía que ese dinero no era mío, él sabía que yo iba a tener que responder, se fue sin darme una explicación, nada. Eh, Habían dejado unas cosas ahí, incluso yo, o sea, por ingenua, habían dejado en la casa guardado unas cosas, creo que eran computadores, o sea, ni siquiera pues cosas de tanto valor y eso, pero yo como que no sospeché nada. El hecho fue que después de irse, de haberse llevado las cosas, de haberse todo, sabiendo cómo me dejaban, antes llamaban a presionar que porque yo tenía que mandarles incluso ese computador y hasta según eso pagarles el envío. Yo dije, no, o sea, yo no tengo por qué hacer eso. Yo me enojé y yo simplemente cerré todo tipo de comunicación con él. ¿Qué pasó? Ustedes saben, en el 2016 me vine para acá, para Italia, y yo no había vuelto a tener comunicación con él ni con ellos. Eh, digamos que la señora de él pues también se portó un poquito grosera o injusta conmigo. Mm, Pasó el tiempo así. eh, por alguna razón él se dio cuenta, supo que yo ya estaba pues por acá, por estos lados. Y como a mediados, a inicios del 2020, empezaron a darme mensajes de que él me estaba buscando, de que él quería entrar en contacto conmigo otra vez, que esto y que lo otro. Y como yo sé, como no, digamos que quería como evitarme sufrimiento, y por otro lado sé como la forma, digamos así, de vivir de él. Yo no quería como cargarme de más preocupaciones y de más problemas, aparte de otras situaciones que yo pues también tengo. O sea, todos tenemos problemas en la vida. Entonces yo dije, no, prefiero estar tranquila. Y no, incluso le mandé a decir, no, o sea, no quiero estar en contacto con usted. No tengo rencor porque de verdad, o sea, yo no soy capaz de sentir rencor, pero lo hacía más que todo era por evitarme sufrimiento, por evitarme preocupaciones que no eran mías, porque yo me conozco y sé que empiezo a sufrir por los problemas de los demás. Entonces no. Eh, pero igual, o sea, habían pasado ya casi 4 años desde que habíamos tenido casi que el último contacto, y ellos nunca se habían preocupado, digámoslo así, pues por mí, de saber cómo estaban ni nada. Entonces el hecho fue que en diciembre del año pasado, en diciembre del 2020, eh, recibo un mensaje que era textualmente lo que él le había escrito, de que me hiciera saber a mí, y decía textualmente, dile que yo solo quiero hablar con ella, que yo no le voy a pedir nada, advertía eso, que yo no le voy a pedir nada, pero no me quiero morir sin hacer las paces con ella. Así textualmente había escrito. Cuando yo leo estas palabras, obviamente, pues, yo soy una persona muy sensible, a mí eso sí ya como que me tocó.
y yo dije, bueno, voy a entrar en comunicación con él. Empecé a buscar por Facebook y encontré el Facebook de mi media hermana y me puse en contacto con ella. Empecé a hablar con ella, quería pues como saber cómo estaban y quería como más que todo hacerle saber a través de ella a él, que yo no tenía ningún rencor, que yo en mi corazón no tenía ningún rencor hacia él ni hacia la señora, y ya, solamente eso. Yo me pongo en contacto con mi media hermana y yo incluso le di mi número, ya yo después le di mi número telefónico, pero yo les digo, o sea, yo la verdad esperaba que fuera él, digámoslo así, el que entrara en contacto conmigo, que tuviera como la iniciativa, porque no fui yo la que abandonó a su hija. No fui yo la que se comportó mal. No fui yo la que le hizo daño a otra persona, a su hija. Entonces yo digo que cuando uno comete un error, lo justo es que uno reconozca que cometió ese error. Digamos que yo no tenía, digámoslo así, la obligación de ir a buscarlo a él, porque no había sido yo la que lo había dañado a él. Por otro lado, yo siempre digo, el amor es un sentimiento que se alimenta, que crece con la convivencia, que crece con el compartir, que crece con los años. Y si un padre no se preocupa por alimentar ese amor, entonces, o sea, ¿qué se puede esperar? Disculpen que me tocó pausar para encender la lámpara porque ya se estaba oscureciendo, entonces ya no se veía casi nada. Bueno, les decía que el amor de los hijos hacia los padres se debe alimentar. El amor de los hijos hacia los padres está fundamentado en la gratitud, más que todo, en la gratitud. Eso fue algo por lo que mi papá, digámoslo así, no se preocupó. Yo digo que uno debe asumir, digámoslo, la responsabilidad de lo que hace o lo que no hace en la vida. Él no se preocupó por crear o por alimentar en nosotros ese amor, digámoslo así. Cuando él se complica en mayo de este año, hasta ese momento él nunca tuvo ninguna iniciativa para hablar conmigo, digámoslo así, a pesar de que mi hermana se comunicaba conmigo, hablaba con ella por teléfono, pero él como que en ningún momento sintió esa necesidad. O sea, yo sabía que él estaba bien porque hablaba con ella, pero él no tuvo, digamos, esa iniciativa. O sea, fue como el comportamiento de una persona como, o sea, yo te ofendí y yo te hice todo eso, pero tú tienes que ser la que venga a buscarme a mí. Y la verdad, yo soy de las personas que yo, si no siento las cosas de corazón, yo no las hago. Entonces, cuando él se complica, mi hermana pues me avisa. Pues uno dice, como hay personas que también han sobrevivido, yo simplemente le dije, bueno, voy a estar orando mucho por ustedes. Estuve pues muy pendiente de la cuestión, y desafortunadamente a él lo intubaron y murió. A mí me da pesar que haya que haya muerto en esas condiciones, porque sea como sea, era una persona todavía, o sea, no tan anciana, o sea, él en esos momentos tenía 63 años. Me da pesar que haya pasado por ese momento tan difícil.
Me da mucho pesar, me da mucho dolor con mis medios hermanos, porque igual ellos sí vivieron con él toda una vida. Entonces, como yo les decía a ellos, es muy distinto el sentimiento de dolor que pueden tener ustedes en este momento, así como su señora, que fueron 29 años que ella vivió con él. Entonces obviamente son situaciones muy distintas. Como les decía al inicio, este video no es para juzgar, aunque sí creo que, y se lo dije porque la señora de él se volvió a comunicar conmigo, yo hablo con ella, ella dice que, pues, que le hace bien hablar conmigo, de pronto el hecho de saber que yo no guardo rencor. A mí me da pesar por ellos, porque pues fue una convivencia. Y como yo le decía a ella, el hecho de que una persona muera no la hace buena. Eso no borra lo bueno o lo malo que haya hecho en la vida. Me da tristeza porque yo no siento ese mismo dolor, esa misma ausencia que pueden sentir ustedes, que vivieron con él siempre, que vivieron con él toda una vida, que bien o mal, él con sus fallas o todo esto, estuvo con ellos, los crió, digámoslo así. Con nosotros no. Mi hermanito y yo no tuvimos eso. Entonces, yo hago este video no para juzgar ni para recalcar los errores que haya tenido él, porque errores los tenemos todos, somos humanos. Pero sí para darle un mensaje a los padres o madres que estén separados o que estén pasando por ese proceso, para que por favor nunca se olviden de sus hijos. O sea, usted se puede separar de su pareja, pero a sus hijos nunca los abandone, porque es una huella, una herida muy dolorosa que nunca va a sanar, que nunca se va a sellar. Entonces, este video es para esas personas, para recordarles esa gran responsabilidad que tienen con sus hijos. Quería contarles, esta es una parte de mi vida. Espero que si hay una persona de esas, un padre de familia, que escuche el mensaje, que le pueda servir. A los que se quedaron hasta acá, gracias por haber visto todo el video. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios me los bendiga. Chao, chao.